Ella no era una princesa, solo una sirvienta. Fue sacrificada en lugar de su arrogante hermana gemela para casarse con un jefe despiadado. Todos pensaron que era débil, pero ellos no habían enviado a una sirvienta, sino a una guerrera. Y el jefe Kellen estaba a punto de notar los callos en sus manos. Durante 18 años, Elara fue invisible. Era una sirvienta que había crecido entre los fríos muros de piedra del palacio, entre el olor a heno de los establos reales. Su cabello dorado y sus ojos azules eran su única maldición, porque ella era un secreto odiado por la reina. Era idéntica a la arrogante y cruel heredera del reino, la princesa Amara. Mientras Amara se regodeaba entre sedas, Elara limpiaba los establos y sanaba el espíritu de los caballos. Esta similitud no había pasado desapercibida para la reina Serafina, y la vida de Elara corría peligro a cada instante por culpa de ello. El peligro llegó con el tratado de paz firmado con la tribu de las Panteras de la Sombra, el mayor enemigo del reino. El precio del tratado era alto. La princesa Amara se casaría con el joven jefe Kellen, conocido por su crueldad. Cuando Amara oyó la noticia, gritó: «¡No pueden enviarme a esos salvajes! ¡A ese monstruo!». Sollozaba: «No sobreviviré allí ni un solo día». El corazón de la reina Serafina era de hielo. Para ella, lo importante era el reino, no la felicidad de su hija. Pero el colapso de Amara podría significar también el colapso del reino. Fue en ese momento cuando vieron el oscuro secreto que habían guardado durante años como su única salida esa noche. Lord Malacor, el consejero de mayor confianza de la reina y que odiaba a Elara, la hizo arrojar al calabozo. «Tienes una opción, pequeña sirvienta», dijo Malacor, su voz fría como el hielo. «O tomas el lugar de la princesa Amara y te casas con ese jefe salvaje, o haremos que cuelguen a la anciana nodriza que te crió por traición, mañana al amanecer». El mundo de Elara se derrumbó. Para salvar a la única persona que amaba, tenía que sacrificar su propia vida. Llevaron a Elara a los baños del palacio, la lavaron a la fuerza, peinaron su cabello y le pusieron el suntuoso vestido de novia de Amara. La reina se paró frente a ella. «Recuerda», dijo, «ya no eres Elara, eres la princesa Amara. Si cometes un solo error, oirás los gritos de esa anciana desde aquí». Elara, entre lágrimas, fue entregada a las frías miradas de los guerreros tribales que la llevarían a su nuevo destino. El viaje a la aldea de las Panteras de la Sombra fue el grito silencioso de Elara. Los guerreros tribales no hablaban con ella, solo examinaban cada movimiento de esta novia de piel pálida. Cuando llegaron a la aldea, llevaron a Elara directamente a la enorme tienda del jefe Kellen. Kellen era mucho más joven de lo que esperaba, pero la autoridad en sus ojos y las cicatrices de guerra en su rostro explicaban por qué era un líder tan temido. Kellen examinó de arriba abajo a la princesa Amara que le ofrecían. Su belleza era innegable, pero en sus ojos no había la arrogancia de una princesa, sino el terror de un animal cazado. Según las tradiciones de la tribu, la nueva novia debía presentar un regalo que representara el poder de su linaje. A Elara le habían dado una caja ornamentada que contenía el sello real antes de salir del palacio temblando. Le entregó la caja a Kellen. Kellen abrió la caja pero no miró el sello, sino las manos de Elara. Las manos de una princesa debían ser suaves como la seda. Sin embargo, las palmas de Elara estaban callosas por trabajar en los establos y sostener las riendas de los caballos. Los ojos de Kellen se entrecerraron. Esto era un insulto. El rey le había enviado un regalo falso. La intriga se profundizó esa noche en la cena de bienvenida. Sola, la chamana de la tribu y la consejera de mayor confianza de Kellen, un personaje diferente en esta historia, sometió a Elara a una prueba. «Ya que eres una noble princesa», dijo Sola, «ofrece esta bebida sagrada al espíritu de nuestros antepasados». Elara no conocía el complejo ritual, vaciló. Un brillo peligroso apareció en los ojos de Sola. Kellen dijo con voz gélida: «Vuestro rey me prometió una esposa que conociera nuestras tradiciones, no una niña temblorosa». La vergüenza de Elara se convirtió en pánico. Había despertado las sospechas de Kellen y, peor aún, se había ganado el odio de Sola. Sola juró descubrir el secreto de esta falsa princesa y hacerla caer a los ojos de Kellen. La torpeza de Elara
estaba en boca de toda la tribu. Sola difundió el rumor de que no era una princesa, sino una noble corta de entendederas, que el reino había enviado para humillarlos. Kaelen se sentía furioso y humillado por esta situación. Si el tratado se rompía, la guerra era inevitable. Hizo vigilar a Elara a cada instante, cuestionando cada uno de sus movimientos. Elara estaba bajo una presión terrible. Las sospechas de Kaelen por un lado, y las trampas de Sola por el otro. Sola, para poner a prueba a Elara, comenzó a darle las tareas más difíciles: reparar los tejidos sagrados, clasificar las hierbas medicinales. Elara fracasó en todas ellas. Sin embargo, pronto se reveló de forma inesperada que Elara no era una princesa inútil. Los caballos de caza más valiosos de la tribu habían contraído una misteriosa enfermedad. Los animales no comían, tenían fiebre y se debilitaban. Los rituales y plegarias de Sola no funcionaban. Mientras Kaelen esperaba desesperado junto a su caballo favorito, Elara salió corriendo de su choza, como alguien que había crecido en los establos. Reconoció los síntomas de inmediato: la fiebre del río. Esto solo se veía en animales que comían un musgo de sombra específico que crecía a la orilla del río Elara. Ignorando los gritos de Sola de «Deteneos, es una bruja», corrió al lado del caballo, usando un método aprendido no de los libros de medicina de su padre, sino de los viejos mozos de establo. Machacó una raíz de fuego que recogió al otro lado del río y la introdujo a la fuerza por la garganta del caballo. La tribu observaba conteniendo la respiración. Horas después, la fiebre del caballo bajó y el animal se puso débilmente en pie. Kaelen no podía creer lo que veía. Esta falsa princesa había logrado lo que la chamana más sabia de la tribu no había podido. Pero este milagro no salvó a Elara. Al contrario, aumentó aún más la sospecha de Kaelen. ¿Cómo sabe una princesa este conocimiento menor de curar caballos? Sola, por su parte, había encontrado la nueva arma que buscaba. La habilidad sobrenatural de Elara era la prueba de que era una bruja. El hecho de que Elara curara al caballo le dio a Sola el arma más grande que estaba buscando. «¡Lo habéis visto!», gritó en el consejo de la tribu. «Primero actuó como una tonta incompetente y ahora levanta a un animal que ni nuestros curanderos pudieron sanar con un solo toque. Eso no es conocimiento de las tierras de nuestros ancestros. Eso es magia negra de Occidente. Es una bruja». El pueblo, aterrorizado ante este milagro, se llenó de pánico. La torpeza de Elara se veía ahora como un engaño y su conocimiento como una maldición. Las sospechas de Kaelen, sin embargo, habían tomado una dirección completamente diferente. Esta mujer no sabía nada de lo que se suponía que debía hacer una princesa, pero tenía las habilidades de una curandera y una guerrera. El lanzamiento de lanza. ¿Qué le había enviado exactamente el rey? Kaelen, tanto para calmar el miedo de su pueblo como para descubrir la verdadera identidad de Elara, tuvo que aceptar la propuesta de Sola de la prueba de justicia. «Si no es una bruja», dijo Sola, «entonces saldrá con vida de la cueva de las lágrimas». Esta era la prueba más temida de la tribu. Según la leyenda, la cueva era un laberinto viviente que solo permitía pasar a aquellos de espíritu puro, pero que atrapaba para siempre a los mentirosos. El plan de Sola era impecable. Si Elara era una impostora, de lo cual Sola estaba segura, la cueva se la tragaría. Si sobrevivía de alguna manera, demostraría que tenía poderes sobrenaturales y sería quemada como bruja. No había escapatoria para Elara. Cuando Kaelen la llevó a la entrada de la cueva, Elara no vio en sus ojos una orden fría, sino una curiosidad desesperada. «Sal de esta cueva», le susurró Kaelen. «Quiero saber quién eres». Elara, bajo la mirada triunfante de Sola, se adentró en la oscura cueva. Elara caminó durante horas en la oscuridad total de la cueva. Era un laberinto, pero Elara, habiendo crecido en los establos, se percató de algo: la corriente de aire, siguiendo la dirección del vuelo de los murciélagos y el rastro de pequeños charcos de agua. Siguió sus instintos tal como le había enseñado el maestro de armas. Como decía su padre, el maestro de armas, toda trampa esconde también una salida. Horas después, vio un resquicio de luz. La salida de la cueva daba a un estanque secreto detrás de una cascada,
considerado sagrado por la tribu, estaba viva. Pero justo cuando salía del agua, la esperaba otro peligro sola, previendo la posibilidad de que sobreviviera. Había enviado allí a Jabari, el guerrero más despiadado de la tribu y quien ansiaba el puesto de Kaelen. Así que la bruja pudo escapar de la cueva, gruñó Jabari. Pero no escapará de mi cuchillo. En el momento en que Jabari atacó a Elara, Kaelen salió disparado del agua. Kaelen había creído que Elara era una impostora, pero no quería que muriera. La había seguido en secreto. Los dos guerreros se enzarzaron en una lucha mortal bajo la cascada. Jabari estaba a punto de doblegar a Kaelen, pero Elara no atacó por la espalda. Como una guerrera, gritó para distraer a Jabari y le arrojó una piedra. Esto le dio a Kaelen el segundo que necesitaba. Kaelen derrotó a Jabari. Sin aliento, Kaelen se volvió hacia Elara. «Arriesgué mi vida por ti», dijo. «Dime la verdad. ¿Quién eres?» Elara ya no podía mentir. «Soy una sirvienta», dijo. «No soy la princesa. Fui enviada a la fuerza en lugar de mi hermana». El rostro de Kaelen se llenó de una compleja mezcla de ira, traición y admiración. Le habían contado una mentira increíble, pero al mismo tiempo, esta sirvienta, Don Nadie, le había salvado la vida y había superado la prueba más dura de la tribu. Justo en ese momento, Jabari intentó atacar a Kaelen en un último movimiento, pero Elara, con una velocidad que ni siquiera Kaelen pudo ver, desvió el cuchillo de Jabari de una patada. En ese instante, todas las dudas en el corazón de Kaelen se disiparon. Esta mujer era la reina más auténtica que había visto en su vida. Kaelen y Elara regresaron a la tribu con Jabari como prisionero. Sola quedó horrorizada al verlos vivos y juntos. Kaelen no había elegido el tratado de su padre, sino su propio corazón convocó al consejo de la tribu. Expuso la traición de Jabari y de Sola, y frente a su pueblo, también reveló la verdadera identidad de Elara. «El rey nos prometió una princesa», dijo Kaelen, su voz resonando en toda la plaza. «Pero los espíritus nos enviaron algo mejor, una guerrera. Nos mintieron, sí, pero esta mujer posee un honor y una valentía que esa princesa arrogante jamás tendrá». Justo en ese momento, los soldados del reino llegaron a las fronteras de la tribu. La reina Serafina y Lord Malacor habían venido para recuperar a su hija y castigar a los salvajes que rompieron el tratado. Su objetivo era que Elara fracasara e iniciara una guerra. Habían calculado que Kaelen protegería a Elara y que eso les daría una excusa para atacar. Cuando la reina vio a Elara, gritó: «Ahí está la traidora, la sirvienta que suplantó a mi hija». Pero Elara ya no era esa sirvienta asustada. Se mantuvo firme al lado de Kaelen. «Yo», dijo, «ya no soy vuestro secreto, soy parte de esta tribu». Kaelen dijo: «Si queréis guerra, no encontraréis solo una tribu, sino un ejército protegiendo a su reina». Los dos ejércitos se enfrentaron. Elara organizó a las mujeres de la tribu. No eran tejedoras, eran tramperas. Con su conocimiento de los establos, convirtió los caminos de los soldados de caballería en ciénagas. Y cuando comenzó la batalla, luchó al lado de Kaelen con una lanza en la mano. Estaba protegiendo a su verdadera familia contra el ejército de su propia madre, la reina. Al final de la batalla, el ejército de la reina fue derrotado. Kaelen levantó la mano de Elara. «Aquí está, no vuestra princesa, sino nuestra reina», dijo. Ese día, Elara no tuvo que fingir ser una reina. Se había convertido en una.